Vamos a buscar en Mateo capítulo 24. Y no sé si alguien me pudo averiguar, si no voy a dar una tarea ahí. Si el código real se puede, no bajarlo, pero sí mirarlo por página en internet. O sea, se puede, la persona puede ir allí, poner código real y puede mirarlo allí. Está bien, porque hay personas... Ya. Tiene que bajar una aplicación, pero sí se puede hacer. Porque hay personas que me preguntan y no quieren comprarlo, no pueden, no sé. Entonces ahí en Mateo capítulo 24. Al mismo tiempo yo no recomiendo que las personas usen el código real como la Biblia del diario, sino es más bien un libro de consulta y comparación. Sobre todo cuando la persona le gusta estudiar, le gusta conocer el plan de Dios. Y cuando eso pasa, sucede algo muy especial, que es que donde hay un versículo oscuro, por decirlo así, en la versión popular, hay un versículo oscuro, el Espíritu Santo se encarga de darte la iluminación, que no es otra cosa que la inquietud, de hacerte entender que eso no es así. Entonces en el libro de consulta, yo tengo muchísimos libros de consulta, yo creo que tengo todas las traducciones habidas y por haber de la Biblia, uno va y busca. Y una de las consultas que yo uso mucho es el código real. Y te lo voy a compartir ahora y veremos la importancia enorme de redención, de sentirse redimido, esto que vamos a leer. La diferencia entre lo que dice la versión popular y lo que dice en realidad, lo que en realidad ahí se dijo. Y está en Mateo capítulo 24, el verso 3. 3, 1, 2, 3, el 3. Entonces hay personas que sí les gusta, entonces me están pidiendo que le diga cómo conseguir lo del código real, ¿no? Porque así ellos se meten a los mensajes que se suben por el internet en la página y según van oyendo, siguen el consejo, o sea, se paran ese momento porque son personas que no van a ninguna iglesia, recibieron esta palabra, pero que no hay iglesias en donde ellos viven, porque lamentablemente la gente que pudieron haber estado sirviendo a Dios, que eran buenos predicadores, que se les enseñó gracia, su carácter no sirvió ninguno, porque los entrenamos en la misma palabra que yo sé, ¿viste? Les di ejemplo de carácter de hombre de Dios, pero ninguno sirvió, porque era para que hubiera iglesias fundadas en todos los países de Latinoamérica, por lo menos, y en Estados Unidos. Pero entonces las víctimas ahora son personas que van al internet, la palabra los hace libres, pero no tienen dónde congregarse, entonces la congregación de ellos somos nosotros. Entonces ellos han tomado el consejo de separar ese tiempo para sentarse ahí como si estuvieran en la iglesia, con los teléfonos apagados, el televisor apagado, los muchachos jugando y ellos sentados ahí con libreta, pluma, Biblia, pero también quieren tener algo de consulta. Entonces vamos a leer ahí 24:3 de la versión popular. Ok. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿A qué se estaba refiriendo? Al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él les estaba profetizando
la destrucción del templo que ocurrió históricamente en el año 70. Un general llamado Tito se metió allí y ellos pues no pasaron por alto otro consejo que le dio en ese mismo capítulo más adelante, cuando dijo: ay de las que estén encinta y críen en aquellos días. Oren para que no sea día de reposo. Entonces Tito esperó el día de reposo, que era sábado, y cuando se metieron todos en el templo, ahí los encerró, le cortó la comida y el agua. Y las mujeres que estaban encintas y parían, como se estaban muriendo de hambre, cocinaban a los niños para ellos comérselos. Entonces eso es lo que le está profetizando él. Y dice, y en el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, o sea, ya no están en el templo. Pasa un rato, ellos se quedan con la inquietud de lo que él le ha dicho. Y entonces él está allá en el monte de los olivos, en Getsemaní, y ellos se acercan allá para que él les aclare lo que acaba de decir. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda. Y del fin del siglo o del sistema, la tercera. El fin del sistema fue en el año 70. La destrucción del templo fue en el año 70. Ahora, lo que dice ahí de tu venida, eso no es lo que se lee. La inquietud más grande que debería haber en todos los que creen en Jesucristo era la que había en los judíos desde que nacieron, que era la revelación del Mesías. Revelación del Mesías no quiere decir que apareció Pepe por allí y dijo yo soy el Mesías, no. El Mesías tenía que venir a abolir todo aquello que era contrario a las promesas que Dios había dado para su pueblo, a causa de un sistema que se había corrompido con la caída de Adán. Entonces el Mesías venía a liberarnos del diablo, a liberarnos del infierno, a liberarnos de los demonios y sobre todas las cosas a librarnos del pecado, a librarnos de la enfermedad y a librarnos de la promesa, de la pobreza. Entonces, es eso que iba a hacer el Mesías en su sacrificio, que era lo que ellos anunciaban y anuncian en cada año, en su Passover, en su Pascua, cuando se reúnen, ellos siguen anunciando los sufrimientos del Mesías. ¿Ves? Y cuando viniera el Mesías y se revelara, se iban a juntar no solamente los sacrificios y los sufrimientos, sino los beneficios por cuanto él ya había llegado. Entonces, el punto final quedaba como que ese era el Mesías, era que después que él fuera al sacrificio, según lo habla Isaías, y muriera, él resucitara. Entonces, mira cómo le preguntan ellos ahora aquí el código real. Dice, y estando él sentado en la cima del monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron privadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu revelación como Yeshua Mashiach ben David? Ellos no le están diciendo cuándo será tu venida. Ellos están diciéndole, ¿cuándo? Si es que eres tú, ¿cuándo debemos nosotros esperar que se va a abolir todo eso? Y en eso incluíamos lo que hablamos la semana pasada del seno de Abraham y del Hades. Si tú te revelas como Mesías, todo eso se acaba. Entonces, ¿cuándo será esto? Y después le preguntan, ¿y la conclusión de esta edad presente? El fin del siglo, que es el año 70. Entonces, donde está la preocupación de ellos, o la inquietud de ellos, que es la más válida de todas, es, si tú eres el que tú eres, ¿cuándo será tu revelación como Yeshua HaMashiach ben David?
Jesús, el Mesías, el hijo de David. Porque con el hijo de David viene también, ¿qué? Un reino, oído, y en un reino no falta nada. ¿O tú no te acuerdas de Bartimeo, que era un ciego, y que Jesús llegó por el camino de Bartimeo, y cuando Bartimeo oyó decir que él venía, le dijo, Jesús, ¿qué le está diciendo? Contigo tú traes un reino. Entonces Jesús se acerca a él, y como la cultura de esa gente era que si tú eras ciego, te daban como una licencia, y la licencia equivalía a la manta que tú tenías puesta, para que todo el mundo supiera que tú estabas autorizado a pedir limosna porque eras ciego. ¿Viste? Igual que los leprosos se vestían de una forma. Entonces, es obvio que cuando Jesús se le acerca siendo judío, y Bartimeo siendo judío, y ve a Bartimeo, Jesús sabe que él es ciego. ¿Cómo lo sabe? Por la manta. Entonces Jesús sabe que él es ciego y le dice a Bartimeo, fíjate, Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué le está diciendo? Además de que te recobre la vista, ¿qué más tú quieres? ¿Quieres una casa? ¿Quieres dinero? ¿Quieres comida? ¿Qué más tú quieres? ¿Quieres sanidad por otra parte de tu cuerpo? Pasa que Bartimeo, con la mente cerrada, como mucha gente que uno conoce, dijo, no, dame acá la vista, yo con eso me conformo. ¿Entiendes? Pero Ben David significa que con este Mesías no solamente viene la conclusión de todas las promesas cumplidas, sino también viene un reino. Entonces, la importancia es entender la revelación del Mesías. ¿Cuándo es la revelación del Mesías? Lo que hemos estado viendo en Lucas 24, donde él se le aparece a los discípulos después de resucitar y le dice, era necesario que se cumpliera de mí todo lo que está escrito en los escritos de Moisés, en los salmos y los profetas. Quiere decir que si uno tiene revelación del Espíritu, va a cualquiera de esos libros y lo ve allí. Claro, no va a decir letriadito así Jesucristo, porque Jesús no había nacido, pero ahí está el misterio del anuncio del Mesías. Entonces, en repetidas ocasiones ellos hicieron énfasis, Pedro, Pablo, Esteban, el primer mártir y el propio Jesús, de que fuéramos cuidadosos y no obviar los escritos de Moisés, los salmos, los profetas, porque allí se hablaba de él y nos daba la seguridad de que eso que había allí escrito tendría final cumplimiento. Entonces ahora vamos a ir a Mateo capítulo 18. A ver si es ese, espérate. No, 16, perdón. Entonces, de ahí la iglesia evangélica protestante ha sacado el mito y la fantasía, oído, de dos venidas de Jesucristo. La primera, el tal arrebatamiento de la iglesia, donde dicen ellos que entonces vendrá un día donde sonará la trompeta y entonces seremos arrebatados. Y si hay un piloto que es cristiano, pues el avión se queda sin chofer. Y si te tocó ir ahí ese día, pues quedaste en el avión muerto. Si el piloto de un transatlántico crucero es un evangélico, pues se va también y no hay quien maneje el barco, ¿viste? Todas esas cosas, y que se van a abrir las tumbas, ¿no? Y los muertos van a salir de las tumbas, y entonces en la iglesia pues la gente se levantará y todo el mundo llorando y gritando, ¡ay, ¿dónde está papá? Estaba aquí ahora mismo y se lo llevó un marciano, ¿dónde estará? Ese trajín que ellos han inventado con eso
y que eso iba a dar paso a lo que ellos llaman la gran tribulación, donde Jesús dijo en Mateo 24, eso lo hemos estudiado otras veces, que en aquellos días, cuando se cumpliera la destrucción del templo, iba a haber una gran tribulación, oído, la cual nunca ha habido ni habría jamás. Quiere decir que la gran tribulación, cuando tú lees historia, fue en el año 70 para esa gente que estaban dentro del templo, que tuvieron que comerse sus hijos sancochados. ¿Viste? Entonces, esa es la primera fantasía de los evangélicos protestantes, que basado en eso hay muchos que se han hecho millonarios con eso, haciendo películas y dando seminarios y asustando a la gente con eso, que ten cuidado porque si viene el Señor y no estás en la iglesia, si no estás en la playa o estás trabajando, tú te quedas y entonces viene el anticristo y te van a cortar la cabeza y te van a poner la marca, todo ese montón de historias que tienen ellos. Entonces ellos te hablan de una segunda venida. 2. Que la otra es cuando Él venga y ponga un pie en el Monte de los Olivos y otro no sé por dónde, y la tierra se va a abrir en dos, y entonces que van a juzgar al diablo. Pero dicen los evangélicos. Entonces, yo te traigo esta información. Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Esa es su primera venida. Cuando Él se le muestra a los discípulos en Juan 21, donde dice, y después de estas cosas Jesús se le manifestó a sus discípulos de esta manera, resucitado, dándole contestación a lo que ellos le habían preguntado en Mateo 24, ¿cuándo será tu revelación como Yeshua HaMashiach ben David? ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? ¿Qué muestra tú nos vas a dar de que todo lo que tú has hablado te falta morir y resucitar? Hasta que tú nos resucites y que tú nos muestres cuerpo glorificado, donde tú me puedas mostrar que tú comes pescado y atraviesas las paredes y me puedas decir, tócame aquí para que tú veas que no soy fantasma. ¿Cuándo será esto? Esa es la pregunta de ellos. En Mateo 21 se lo mostró. Se les apareció, caminó por las aguas, tenía un pescado en la brasa, tenía pan, le había mostrado ya a ellos atravesando las paredes y les había dicho inclusive, toquen aquí para que vean que aquí hay carne y hueso, esto no es un fantasma. Diga, esa es la primera venida. Ahora ve conmigo Apocalipsis 1. Que ese nombre de ese libro no debe ser así, Apocalipsis 1. Porque ahí como se llama ese libro son las visiones de Elohim. Las visiones de Elohim. Completo. Porque Elohim, acuérdate que Jesucristo es la versión de Elohim en el nuevo pacto. Hello. Elohim, creador, verbo, espíritu. Jesucristo, verbo, con el Padre en él y espíritu. Jesucristo es la versión de la gracia de Elohim. Completico. Por eso dice ahí, se le ha dado un nombre que es. Y Jesús no podía ser por encima del Creador. Quiere decir que cuando tú hablas de Jesucristo, que es un nombre, sobre todo nombre, no está incluyendo al Creador porque el Creador está allá. Por eso dice ahí que Él lo llena todo en todo. Por eso Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Entonces Jesucristo es la versión del pacto de la gracia de Elohim. Por eso este libro no se debe llamar Apocalipsis. Porque Apocalipsis es una mala traducción del libro de la palabra apocalipto, que quiere decir revelación. Y aunque ahí hay revelación, no es tanto revelación como visiones que tuvo Juan. Revelación yo puedo tener sin tener visión.
Pero lo que Juan narra ahí eran más visiones que revelaciones. A él le mostraron visiones. Por eso es que Dios permite, por decirlo así, y volvemos al principio, de que la paz está dentro de la adversidad. Dios necesitaba que Juan estuviera solito. Por eso Juan tenía que ir a la isla de Patmos. Pero entonces Dios le buscó un vehículo, doloroso por cierto. ¿Qué tú quieres que yo haga? Donde Domiciano, por cuanto Juan no negó a Jesús, lo quema en una caldera de aceite hirviendo. Y dice la historia que después que lo achicharraron, lo sacaron y el hombre estaba vivo. Y lo volvieron a meter y lo volvieron a freír y no se murió. Y así podrido, quemado en grado, no sé si tercero, quinto, sexto, lo tiraron para que se muriera en la isla de Patmos. Y allí, en ese estado de todo quemado, Dios lo sanó y le dio las visiones que necesitaba darle. Entonces, si tú te has quemado alguna vez con la candela de un cigarro, ya tú sabes cómo es la cosa. O si te ha caído una gotica de caramelo caliente o una ampollita, entonces calcula, ¿no? O estás friendo un pescado y te haces y te cae por aquí y tú dices, ¡coño! Sí, ¿no? Ahora calcula una caldera de aceite hirviendo, frito, para afuera. Oye, el tipo está vivo. Vuelvo a meter, no te ocupes, que ahora él sí se muere. Oye, ya no da más, ya vaya, está hecho carboncito. Bueno, sácalo, pero está vivo, ¿qué hago con él? Dice, bueno, tíralo allá en la isla de Patmos para que se muera. Pero entonces son las cosas las cuales yo no te puedo explicar. Como una condición de quemadura de tal, no se muere, sino allí lo quería Dios quemadito, pero para enseñarle las visiones. No luce que quedó muy marcado, fíjate. Porque esto que nosotros vamos a leer ahora, aunque sucedió entre el año 65, 66, 67, él lo vino a escribir en el año 36. Quiere decir que a pesar de que se chicharró, duró bastantes años, fue el último que se murió a la edad de 100 años. ¿Cómo quiere que te lo explique? Eso es así, Pipo. Entonces, recordemos tres cosas que no se nos deben olvidar. Una, que la razón principal de la existencia del pueblo de Israel fue anunciar al Mesías. Y ese Mesías está anunciado como el mismo Mesías lo dijo. Era necesario que se cumpliera de mí todo lo que está escrito en los escritos de Moisés, comenzando desde Génesis, los salmos y los profetas. Quiere decir que todo lo que escribieron esa gente anunciaban la venida del Mesías, porque ese era el corazón de Dios. Mandar a un Mesías a rescatar a su gente, a sus dioses. Gracias. Que estaban regados por la tierra, con una maldición en la tierra, y debiendo estar sanos estaban enfermos, y debiendo estar prósperos estaban pobres, y el diablo acabando con ellos, y los demonios acabando con ellos, ¿viste? Y el pecado acabando con ellos, ¿viste? Entonces ese era el corazón de Dios, era ese. Entonces eso es lo que más anunció. Fíjate que Dios anuncia al Mesías y no anuncia el infierno. ¿Qué te parece? Sin embargo, los predicadores hablan del infierno y no hablan del Mesías. ¿Qué te parece, no? Número 2, le dio un idioma único. Para que nosotros veamos en el idioma, cuando nos ponemos a estudiar, que en las consonantes hay un mensaje, sobre todo en la L, la M y la H, que forman parte de Elohim. A Abraham le cambió la vida por una H.
Emmanuel tiene 2 M, tiene H y tiene L. Porque no es Emmanuel el hijo de Juliet. Este es Emmanuel, Elohim viviendo en un hombre. Cuando entremos en esta semana en otra cosita que queremos ver, Noé, no se escribe Noé, sino lleva una H. En el hebreo lleva una H. Y la tercera, de que nos sirvieran como ejemplo. Todo eso lo hemos visto nosotros ahí, lo dice Pablo, que ellos estaban ahí como ejemplo, anunciando los profetas, los salmos, todos los escritos, anunciando al Mesías. Eso es importante. Lo otro importante es que donde quiera que usted lea la palabra Cristo, no se deje engañar por la mala asociación. Lea Mesías. Y cuando lo lea en las epístolas, lea ahí la revelación del Mesías, el trabajo terminado. Por lo tanto, con derecho nosotros a los beneficios. No podemos seguir como los evangélicos protestantes, anunciando que cada vez que toman la Santa Cena, que si el cuerpo. No, eso pasó a la historia ya. Entonces eso fue el año 33, más o menos 33 y piquito, la primera venida. Él se muere, resucita y se muestra como Mesías. Esa es su primera venida como Mesías. Porque mientras él caminaba por ahí todavía no era Mesías. Tenía que tener ese ingrediente importante, principal, que resucitara de entre los muertos. Su primera venida está ahí. La semana pasada estuvimos hablando de la revelación de los primogénitos, ¿verdad? Que comúnmente no es posible, porque el primogénito nada más puede ser el primero. Sin embargo, estudiamos ahí un poquito, que estaba hablando Pablo ahí de los primogénitos, porque todos nacieron al mismo tiempo. ¿Y cómo se explica eso? Pues estuvimos hablando de Lucas 16, donde está el seno de Abraham y está el Hades. En el seno de Abraham estaban la gente que habían muerto, habiendo sido justificados durante la ley. Estaban en un reposo temporal. El mismo Pablo en Hebreos 11 se encarga de decir que Abraham lo miraba de lejos y lo saludaba, pero no había recibido lo prometido, porque lo que Abraham esperaba era el paraíso, no el seno de Abraham. Y estaban los del Hades, donde no se habían justificado durante la ley, habían muerto, iban a ese lugar que había un tormento temporal. Y la Biblia especifica de que había un abismo por en medio, donde nadie podía pasar de un lugar para otro, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Este personaje que está ahí, el rico, que le tocó la mala suerte de estar ahí en el Hades, en el tormento, le pidió a Abraham de que alguien fuera y le hablara a su familia. Y Abraham le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos a ellos. ¿Por qué? Porque en los profetas y en Moisés se hablaba del Mesías. Entonces este personaje, el rico, le dijo: pero es que yo estoy seguro que si alguien va donde está mi familia, de entre los muertos ellos creen. Entonces Abraham le contesta: no le van a creer, porque habrá uno que se va a levantar de los muertos y ese tampoco le van a creer. Y así ha sido. A los suyos vino, y los suyos, aunque se levantó de los muertos. ¿Estamos? Entonces vimos allí en Primera de Pedro, cuando dice, estando Jesús muerto en la tumba, estoy parafraseando, Cristo, la unción en espíritu,
descendió a predicarle los espíritus encarcelados que estaban desde los días de Noé. ¿Cuáles eran esos? Los que estaban en el Hades y en el seno de Abraham. ¿Qué hizo allí? Fue y les predicó la sangre del nuevo pacto, porque para ellos era desconocida. Les fue a decir lo que ustedes estuvieron esperando y sus padres estuvieron esperando por miles, diga miles, miles y miles y miles de años, ya sucedió. Yo soy. Pero falta una cosa, que será la prueba final para ustedes cuando Él resucite de entre los muertos. Entonces Él resucita de entre los muertos, dice Romanos capítulo 8, que Cristo resucita a Jesús. Él da muestra y se muestra como el Mesías revelado. Ahí esos que estaban en el seno de Abraham y en el Hades, ven la resurrección. Al ver la resurrección, creen que ese que había bajado era verdaderamente el tipo. Porque él de ahí no podía simplemente llevarlos a donde estaba el Padre. Tenía que mostrarles la resurrección. Entonces el detalle está que dice la palabra en Hebreos capítulo 9 que él entró con su propia sangre. Y ahí está el detalle donde él resucita y María lo va a abrazar y le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Ahí entró con su sangre, abrió la puerta y ahí le trajo a todos los primogénitos. Le dijo, Padre, aquí están los que estaban en el seno de Abraham y los que estaban en el Hades. Ahora tengo que ir a hacer otro trabajo que me queda allá abajo y esa es su primera venida. Porque se había ido y volvió, ¿no? Entonces vino. Por eso es que Juan, en las visiones que tiene ahí en la isla de Patmos, dice, porque el tiempo está cerca, pronto. Pronto no son 100,000 años, pronto es pronto, cerca es cerca. Entonces en Efesios 4 dice que él llevó cautiva la cautividad. Y eso que subió no era otra cosa que había descendido primeramente. ¿Estamos? Bien, entonces vamos allí a las visiones de Elohim, lo que en la Biblia, versión popular, aparece como Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 1. Yo voy a leerlo del Código Real, tú vas a ir a la versión popular. El que tenga el código, pues por el código, pero yo voy a la popular, si tú quieres y puedes, y no te es una herejía o una ofensa escribir en la Biblia, lo haces. Porque yo he oído predicadores que dicen que eso es la blasfemia más grande de escribir en la Biblia, porque es añadiéndole lo que ya está escrito. Entonces, si tú quieres y puedes, ¿no? Y no te asusta. Yo no me asusto, no. ¿Qué te quitó a ti el susto? La gracia. La gracia te quita el miedo. Bien, ¿estamos? Dice, visiones de Elohim. Yo estoy leyendo, como dice el Código Real. 1:1. Déjame abrir aquí en la otra, para ir a un ritmo ahí más o menos. Ok. Ahí en la popular dice la revelación de Jesucristo, que es la versión moderna del pacto de la gracia de Elohim. Vamos a leer aquí. Dice, visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, para que fuesen entregadas a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Poquito. Y las declaró por medio de su mensajero celestial, Yohanan, siervo suyo.
Ya este es el año 65 y 66, más o menos. Ya su primera venida había sido en el año 33 y pico. Ahora vamos a hablar de la segunda. Quien ha dado solemne declaración de la Torá de Dios y de Yeshua HaMashiach y de todo lo que vio. Cuán bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca. Diga cerca. Cerca no son 2000 años. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, paz y gracia, shalom y hesed, de parte del que es, oído, y el que era y que está viniendo. ¿Cómo dice allá? Ay, que ha de venir dentro de 2000 años, ¿no? Y que está viniendo, o sea, está en camino. Recuerda que él vino, se le mostró a esa gente, Juan 21. Le dijo a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a mi Padre. Entra al lugar santísimo, riega la sangre. Y después dice que se pararon y lo vieron subir como en una nube. ¿Sí o no? Sí. O te lo busco para que lo leamos. Vamos a leerlo, espérate. Eso está en el libro de los Hechos, creo. Déjame ver. Porque estas son cositas que no están apuntadas, ¿entiendes? Sino que llegan así, como el pajarito que le habla a Maduro. Más o menos, sí. Más o menos, va así, más o menos. A ver, ahí está, Hechos capítulo 1. Me habló el pajarito, ¿me? Hechos capítulo 1. Inmediati lean la Biblia. De inmediati lean la Biblia. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él que se iba, diga, se fue. O sea, él vino y ¿qué más hizo? Y se fue en el año 33 y pico. Vamos, clarito. Él vino, se mostró como Mesías, Juan 21. Entró con su sangre, se llevó a todos los cautivos, se los entregó al Padre, los primogénitos. Viene y está haciendo su labor, se presenta ahí a Tomás, al otro y al otro como Mesías, y ahora se está yendo, se fue. ¿Ok? Ahora vamos a Apocalipsis otra vez o a las visiones de... Dejamos el episodio en que se fue. Y ahí venimos aquí, dice que está viniendo. Ya se los llevó, ya están ellos allá en la presencia del Padre. Están ahora en el Bereshit, en el paraíso, en el tercer cielo, oído, que era su origen. Regresaron a su origen, los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces ahora volvemos ahí donde dice en el verso 3, cuán bendecido el que lee, ¿viste? Y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que ellas están escritas, porque el tiempo para ser cumplidos está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, paz y gracia de parte del que es, del que era y que está viniendo. Lo vimos que se fue en la nube, ¿no? Ahora está viniendo. No ha llegado, está de camino. Y de parte de la Sheva Serifot, que quiere decir los espíritus divinos, de parte de Dios, que están ante su trono,
y de parte de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Neshama, que quiere decir su derramamiento de sangre hasta la muerte. Y nos confirmó el reino de los reyes, para su Dios y Padre, y a quien sea la gloria y el dominio de los siglos, amén. Y aquí que viene, diga viene, estaba viniendo, viene, con las nubes lo verá todo ojo, y los que le golpearon harán lamentación por él sobre las tribus de la tierra de Israel, sí, amén. Ahora mira, yo soy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Que ya llegó. Si está hablando. Entonces el que estaba viniendo y que viene, ya llegó y está diciendo, yo soy. Segunda venida. Yo soy el alfa y la omega. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo soy el verbo, yo estoy el que estuve en el principio. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Soy el que estuve muerto y ¿qué? Y que vivo para siempre. Aquí lee, yo soy el alfa y la omega. Dice Elohim, Dios el que es y el que era y el que habrá de venir, que ha llegado. Ahora fíjate, en el verso 10 y dice, en el 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, partícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesús, estuve en la isla llamada Patmos, ¿viste? Podrido, por causa de la Torá de Dios y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua. Ahora observan el verso 17. Ya llegó, su segunda venida es esa. Ya no hay que esperar más nada. Dice, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y puso su mano derecha sobre mí, diciendo, o sea, el hombre vino ya. Por eso está tocando este otro. Yo soy, oído, el primer Mesías y el segundo Mesías. ¿Cuántas veces se reveló como Mesías? 2 veces. ¿Qué dice en la versión popular? En el 17. No temas, yo soy el primero y el último. Eso no te dice nada. Yo soy el primer Mesías que me revelé en el año 33. Y soy el segundo Mesías que me estoy revelando en el año 66. Y en el año 66, Él les está recordando lo que les había dicho en Mateo 24. Todavía no se había cumplido la gran tribulación para ellos, que era el año 70. Todavía el templo estaba en pie. El Mesías que vive, oído, aunque estuve muerto, ¿viste? Esa es la clave de que es el Mesías. ¿Cuál es la clave que tiene que es el Mesías? Que estuve muerto y ahora como tú me ves, vivo. Y entonces, ¿soy o no soy? Claro que eres. Claro que eres. El Mesías que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí, oído, que estoy vivo y ya no me voy a volver a morir. Por los siglos de los siglos, oído, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Quiere decir que se cumple lo que dice, lo que íbamos a leer hace un ratico, que no llegué a leerlo, en Mateo capítulo 16. Mira. Y hay gente por ahí que hasta las iglesias de ellos se llaman Alfa y Omega y ellos no saben lo que quiere decir eso. ¿He mencionado nombres yo? ¿Les gustó el nombre? Punto.
Mateo capítulo 16, verso 17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, le está hablando a Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que a Pedro le acaban de revelar es de que este es el Mesías. Pero no vamos a leer Vamos a leer 13, a ver, 13, dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, fíjate, él le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y dijo, está bien. ¿Y vosotros, ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres? Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oído. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, de la revelación, no de Pedro, sobre la roca de la revelación. ¿Cuál fue la revelación que tuvo Pedro? De que él era el Mesías. Y sobre esa roca, de esa revelación, yo edificaré mi iglesia. Si no hay revelación de que Él es el Mesías, la iglesia no es nada más que un lugar donde se reúne una gente como un círculo social, a cantar y a brincar, a saltar y a darle dinero al pastor. Porque cuando hay revelación del Mesías, se acaban los rudimentos, se acaban los demonios, se acaba la liberación, se acaba el infierno, se tiene que acabar. Lo que tiene es un círculo social, se ponen nada más que bien bonitos y bonitas para ir el domingo a la iglesia, a ver quién tiene la última coba puesta, los mejores relojes, los mejores zapatos, el mejor carro, los mejores anillos, y lo deben todo, están en bancarrota, pero no es nada más que para asumir en la iglesia. Si no hay revelación, igual que la que tuvo Pedro, no hay edificación de la iglesia. Sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación que tú has tenido, que te dio mi Padre, eso a ti no se te ocurrió, te la dio mi Padre, de que yo soy el Mesías. Sobre esa revelación yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, como hay pastores aquí tan famosos que dicen las 7 puertas del infierno, una serie completa de 7 mensajes, y tienen miles de gente ahí y ellos haciéndose millonarios. Entonces, ¿quién tiene las llaves? Lo dice Apocalipsis, y ahí dice, yo soy el que estuve muerto. Yo soy el que estuve muerto, pero tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y soy el primer Mesías del año 33. Y soy el segundo de ahora otra vez. Porque ahora vine a traerte cosas que primero no te traje. Porque ahora vine en revelación sin relación con el pecado. Vamos a leerlo en hebreo y nos vamos. Wow. Ay, esto es mi idea. Hebreos 9, verso 28.
Dice, así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar el peso de los pecados de muchos. ¿De cuántos? De muchos. Y aparecerá. Mira lo que está pasando allí con Juan. Sin relación con el pecado. ¿Y cómo aparecerá? Sin relación alguna con el pecado. ¿No quitó el pecado? Pues claro, por eso dice ahí que se aparecería por segunda vez sin relación con el pecado, porque terminó el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado original de Adán. Ese fue el que él vino a quitar. Lo otro, oído, escúchame bien. Lo otro, después que él quitó el pecado de Adán con la resurrección de Jesucristo como Mesías, de ahí en adelante tú puedes cometer lo mismo y Dios no lo llama pecado. Te queda con la boca abierta, es que es así. Oído, mira. Antes de la ley, la gente hacía cosas y no tenían condenación, porque no. Es igual que si tú andas por una carretera y el gobierno no se ha ocupado de poner cuánto es el exceso de velocidad. Tú puedes andar por ahí a 100, a 150 o a 2000 millas por hora. El policía no te puede decir nada porque tú le dices, ven acá, ¿dónde está el cartel aquí? ¿Verdad? La ley vino a decirte que de más de 45 te meten una multa. Entonces la ley vino a decirle a la gente, antes tú metías un cuchillo y matabas a uno y eso no tenía nombre. Ahora en la ley eso tiene un nombre que se llama homicidio y el homicida paga. Antes de la gracia, tú matabas a uno y era pecado, porque estábamos en la dispensación donde reinaba el pecado de Adán. Después de la gracia, matas al mismo tipo y ya para Dios no es pecado si no hiciste una falta y la vas a pagar en la sociedad. Pero Dios te ve limpio. Cuando te toca el turno, vas al Bereshit de Dios, al paraíso como fue Abraham. Vas a los espíritus de los justos hechos perfectos, regresas a tu origen. ¿Que cumpliste 40 años de cárcel? No, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Dios eso no le importa. Para Dios lo mismo tú estás aquí sentado que allá adentro metido. El espíritu va contigo para ahí. Y aquí lo mismo tú te comes hoy, ¿cómo se llama? Una langosta, la termidor, que allí en la cárcel te dan arroz con chícharo. Dios no tiene que ver con eso. En la gracia, después de la gracia, Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, el que lo dude, solamente hágase una pregunta, aquí me voy. ¿Cuán poderosa fue la sangre? Te dejo con eso. Tú te contestas, ¿hasta cuándo sirve? ¿Cuántos límites tiene? Y ya te dejo con eso, ¿verdad? Ahí. No, bueno, entonces mira a ver. ¿Qué podrá hacer la sangre? Tú me contestas y me lo mandas a decir para yo enterarme. Bueno, será entonces hasta la próxima.
agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros.